La invitación llegó en un breve mensaje de voz, la voz de Esteban, ligera pero tensa, como alguien forzando calma con los dientes apretados. Mamá estaba pensando. Tal vez deberíamos hacer un último viaje, solo nosotros, tú, yo y Clara. No mencionó el trabajo en Chihuahua, ni que no había llamado en casi 4 meses, pero era algo. Y después de tantos años de idas y venidas, algo era un regalo que no quise rechazar. Así que empaqué el morral de lona que usé 1000 veces durante mis años como guardabosques, aún con un leve olor a pino y aceite, y los encontré en la entrada de su casa rentada. Clara corrió a abrazarme, toda codos y pecas, su emoción desbordándose. Esteban estaba detrás con los brazos cruzados sonriendo, pero no con los ojos. Aún así, le devolví la sonrisa. El viaje duró casi 4 horas. La última hora serpenteó por caminos de tierra ásperos que apenas recordaba de hace décadas, lugares que patrullé antes de que mi vida se volviera más silenciosa y pequeña. Esteban estaba extrañamente hablador, señalando animales, haciéndole acertijos a Clara, incluso elogiando los sándwiches que preparé. Esperaba que el filo bajo su encanto se mostrara. No lo hizo, pero tampoco se sentía real. Llegamos al claro justo antes del atardecer. Los árboles nos rodeaban densos e intocados, sus sombras extendiéndose por el campamento como dedos largos. Esteban saltó del coche y comenzó a descargar equipo antes de que pudiera comentar lo aislado que era. Es perfecto, dijo, sin distracciones. Solo nosotros. Clara sonreía mientras ayudaba a montar las tiendas, la suya y la mía, a un lado del círculo de fuego, la de Esteban al otro. El olor a pino, el aire fresco de la montaña, el silencio, todo era tan familiar, casi reconfortante. Pero había algo debajo. Un silencio en los ojos de Esteban que no encajaba con sus palabras. Esa noche, mientras asábamos malvaviscos alrededor del fuego, Esteban se recostó y me miró a través de las llamas. «Sabes, mamá, eres más fuerte de lo que la gente cree». Asentí lentamente sin saber qué decir. Clara ya se había acurrucado en su saco de dormir con la cabeza en mi chamarra. Las estrellas arriba eran infinitas. El bosque a nuestro alrededor más profundo de lo que recordaba. Y en la quietud sentí que algo comenzaba a deslizarse. La caminata debía ser corta, menos de 1 hora, dijo Esteban. Había una cascada a pocos pasos, algo que valía la pena ver antes de recoger todo por la mañana. Él se quedó atrás, diciendo que le dolía la rodilla. «Vayan a tener una pequeña aventura», dijo revolviendo el cabello de Clara. «Tendré el almuerzo listo cuando regresen». El sendero estaba bien marcado, descendiendo suavemente entre pinos y cedros. Clara iba saltando adelante, deteniéndose a recoger flores silvestres o a equilibrarse en troncos caídos. Tomamos fotos en la cascada, su arco espumoso, cayendo sobre rocas oscuras, y me permití creer, aunque fuera por esa hora, que las cosas estaban cambiando. Que este viaje era realmente una oportunidad para empezar de nuevo. Regresamos al campamento con los zapatos húmedos y las mejillas sonrojadas por el sol. Clara hablaba de hacer un centro de mesa con piñas cuando se detuvo de repente. «Abuela, ¿dónde está todo?» Seguí su mirada. El claro estaba vacío, no solo ordenado vacío, sin tiendas, sin hielera, sin sillas, sin fogata, sin coche. Parpadeé fuerte pensando por un momento que nos habíamos equivocado de lugar, que llegamos a otro sitio, pero entonces lo vi. La piedra plana que usé para partir leña seguía junto al tronco donde desayunamos. El mismo claro, pero limpio. En el centro donde estaba la fogata había un contenedor de plástico. Encima, bajo una pequeña roca, un papel doblado. Mis manos temblaron al abrirlo. «Mamá, lo siento. Esto es lo mejor. Algún día lo entenderás». Esteban lo leí 2 veces antes de que las palabras se asentaran. Lo mejor. ¿Qué significa eso? ¿Qué mejor? Mamá, la voz de Clara era pequeña. Su mano se deslizó en la mía. «Vamos a morir». La miré intentando calmar el temblor en su barbilla. No podía llorar. No ahora. No frente a ella. No, dije suavemente. «Vamos a sobrevivir». El sol ya se inclinaba hacia el oeste.
Me arrodillé junto al contenedor, lo abrí y comencé a contar. Dentro del contenedor apenas había lo suficiente para una caminata de fin de semana, mucho menos para sobrevivir. Una tienda para 2 aún enrollada en su bolsa. Una linterna de plástico con baterías corroídas. Un encendedor, un paquete de cerillos impermeables. 2 botellas de agua. Una bolsa sellada de cecina. Una barra de granola. Mezcla de frutos secos en una bolsa rota. Un botiquín básico medio vacío. Sin mapa. Sin radio, sin brújula. Extendí todo en la hierba forzándome a respirar despacio. Evalúa primero, el pánico después. Clara se agachó a mi lado callada. Revisó el montón y dio un pequeño jadeo. Mira, dijo, sostenía un círculo laminado no más grande que un posavasos. Tenía un oso caricaturesco y letras desordenadas de crayón Amalia la sobreviviente. Alrededor estrellas pegadas con brillantina. Lo hice para ti, susurró. La Navidad pasada. Recordé. Lo cortó de una caja de cereal y me lo dio con una linterna y un silbato que compró en la feria de libros de la escuela. Entonces pensé que era una tontería. Ahora sus manos temblaban al ofrecérmelo. Lo tomé con cuidado y lo enganché a mi chamarra. Gracias, dije. Voy a ganármelo de verdad. Trabajamos rápido. Le mostré cómo despejar el terreno para la tienda y apilar ramas para bloquear el viento. La tierra era dura, las estacas cortas, pero lo logramos. Ella buscó palos mientras yo preparé un lugar para cocinar. Revisé la linterna débil, pero funcional si racionábamos su uso. El encendedor chispeó una vez, luego prendió. El alivio me recorrió como un suspiro. Dividimos la comida. 1/4 de la cecina, media barra de granola, una botella de agua guardada para la mañana. Mastiqué despacio viendo a Clara comer en silencio a mi lado. Realmente pensó que esto me rompería. Quitar las herramientas, la comodidad, los planes de respaldo y me derrumbaría. Pero Esteban olvidó quién lo crió. ¿Quién era yo antes de que la maternidad me convirtiera en una versión de mí misma que él podía ignorar? Me dejó con nada más que árboles y silencio. Así que escuché a ambos y comencé a planear. Al amanecer desperté con el mordisco del frío y el suave murmullo de Clara acurrucada a mi lado. Sus pequeños respiros eran constantes, sus manos apretadas alrededor del conejo de peluche que insistió en llevar en su mochila. Salí de la tienda con cuidado, mis articulaciones rígidas, y comenzamos nuestro primer día completo solas. Necesitábamos agua. Recordé un arroyo que cruzamos camino a la cascada. Con las botellas vacías y Clara a mi lado, retrocedimos nuestros pasos marcando árboles con pedazos de tela rasgada del forro de mi camisa de franela vieja. En la orilla del arroyo me arrodillé y metí los dedos en el agua. Clara rápida sin lodo segura si la hervíamos. Le mostré a Clara cómo llenar las botellas, cómo inclinar la olla justo sobre la llama para que el agua no se derramara. Cuando burbujeó, ella aplaudió en voz baja, como si hubiéramos hecho un truco de magia. Mientras esperábamos, le enseñé a construir una fogata con piedras y cavar una zanja para protegerla del viento. Sus ojos se iluminaban con cada tarea. Mantuve mi voz calma, firme. Si ella podía creer que yo tenía el control, tal vez yo también podría creerlo. Entre las tareas, mis pensamientos giraban alrededor de Esteban. Lo vi a los 16 mintiéndome sobre dónde fue mi tarjeta de crédito. A los 24 rogándome que firmara como aval para su fallido negocio de pesca. A los 30 llorando en mi cocina cuando colapsó su tercer trabajo, jurando que no era su culpa. Siempre necesitando, siempre convenciendo. Y yo siempre diciendo sí, porque parecía más fácil que decir no. Pensé que le estaba dando amor. Ahora me pregunto si solo le enseñé a tomar. Clara me ofreció un puñado de mezcla de frutos secos calentada y sonreí, pero sentí el aguijón detrás de mis costillas. No solo nos dejó aquí para darme una lección, nos dejó porque creía que nunca pelearíamos de vuelta. Esa noche añadí piedras alrededor de las estacas de la tienda, revisé nuestro perímetro 2 veces y enterré nuestro alijo de comida bajo agujas de pino. Ya no solo sobrevivía, me preparaba. Era media mañana cuando Clara jaló mi manga a sus dedos
sosteniendo algo que encontró bajo un montón de agujas de pino cerca del borde de nuestro sitio despejado. Abuela susurró: ¿Es de papá? Me entregó un teléfono negro viejo, rayado del tipo que compras barato y pagas en efectivo. Mi estómago se revolvió. Lo tomé intentando ocultar el temblor en mi mano. La pantalla estaba oscura pero intacta. Enterrado en mi mochila de senderismo, había un pequeño cargador solar que guardaba por costumbre. Lo enganché a la cuerda de la tienda, alineé el panel al sol y esperé. El teléfono cobró vida al final de la tarde. Sin tarjeta SIM, sin Wi-Fi, solo almacenamiento. En la luz tenue revisé la galería. Nada. Mensajes borrados. Pero en la carpeta de notas de voz quedaba un archivo recientemente eliminado, pero no limpiado. Lo abrí. La voz de Esteban crepitó por el altavoz. Una vez que ella se haya ido, el testamento se libera, sin demoras de sucesión. Yo me encargo del resto. La niña es demasiado joven para reclamar algo. Mis manos se enfriaron. No solo nos dejó. Planeó que no regresáramos. Lo reproduje de nuevo más despacio, sin pánico en su voz, sin remordimientos, solo logística fría como si hablara de podar el césped. Debería haberme sentido destrozada. En cambio, algo más afilado echó raíces. Rabia sí, pero no salvaje. Enfocada, limpia. No era una anciana olvidada en el bosque. Era una testigo. Era un problema que él pensó que había borrado. Y ahora tenía pruebas. Copié el archivo a mi propio teléfono y escribí los detalles en mi diario de campo por si perdíamos energía. Clara preguntó qué hacía y le dije simplemente asegurándome de que nos escuchen. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, escuché de nuevo. La voz de Esteban sonaba más pequeña ahora, cobarde, como alguien que no sabía lo que era pelear por algo. Me quedé inmóvil mirando el techo de la tienda, la tela apenas brillando con la luz de la luna. Él pensaba que ya me había ido, que lo creyera. Yo tenía otros planes. No dormí esa noche. No por miedo, sino porque mi mente no paraba de trabajar. Había demasiado que hacer y muy poco margen para errores. Esteban había jugado su carta. Ahora era mi turno. Al amanecer, mientras Clara dormía, saqué mi cuaderno de campo y arranqué algunas páginas en blanco. En la primera reescribí mi testamento en un lenguaje claro y directo, nombrando a Clara como única beneficiaria de todo. La cabaña, los ahorros, la pensión, todo. En la segunda escribí una declaración firmada, describiendo nuestro abandono, los suministros, la caminata, la nota de voz y cómo nos habían dejado atrás. Usé mi número de placa de guardabosques de años atrás para verificar mi identidad. Firmé cada página. Luego, deslicé los papeles en una bolsa seca sellable que había empaquetado hace años y nunca usé. La guardé bajo el forro de la tienda por si no lo lograba, pero alguien eventualmente lo hacía. No le conté todo a Clara, ni la nota de voz, ni que su padre habló de ella como un obstáculo a manejar. Solo tenía 11 años. Su corazón se rompería pronto. Por ahora necesitaba esperanza, no historia. Pasamos la mañana revisando nuestro perímetro, hirviendo agua, recolectando más bayas. Le mostré cómo tejer una honda con ramas y cuerda por si necesitábamos llevar suministros. Lo aprendió rápido. Estaba orgullosa de ella, orgullosa y furiosa porque tenía que aprender a sobrevivir en lugar de ciencias escolares. A mediodía, se sentó a mi lado cerca del fuego y preguntó: «Vamos a salir, ¿verdad?». La miré realmente. La miré pecas oscuras por el sol, ojos ligeramente hundidos por el hambre, aún sosteniendo su conejo, como si pudiera protegerla. Y dije la verdad. Sí, dije. Y cuando lo hagamos, él deseará que no lo hubiéramos hecho. No preguntó a quién me refería. Solo asintió y puso su mano en la mía. Más tarde, mientras descansaba en la tienda, ensayé lo que diría cuando llegáramos a pedir ayuda. Imaginé su rostro cuando se diera cuenta de que no había desaparecido. Imaginé el silencio cuando la verdad aterrizara. Para la tercera mañana, el cielo había cambiado demasiado quieto, demasiado inmóvil. Lo había visto antes en mis días de guardabosques. Se acercaba el mal tiempo.
Me moví rápido, arrastrando pinos caídos y ramas verdes a un montón cerca del círculo de fuego. Si no podíamos salir caminando, al menos podía hacer una columna de humo lo suficientemente grande para llamar la atención. Encendí el fuego bajo, luego añadí follaje húmedo. Penachos grises y espesos subieron entre los árboles serpenteando por el dosel. Clara aplaudió al verlo. Como una torre de señales susurró. El viento llegó al mediodía. Luego la lluvia. No cayó suave. Atacó azotando la tienda, empapando los troncos, convirtiendo nuestro claro en lodo. Intenté asegurar el lado este de la tienda empujando las estacas más profundo. Mi mano resbaló en una raíz húmeda y caí fuerte. El dolor atravesó mi tobillo como un alambre caliente. Me mordí el labio para no gritar. Clara vino corriendo con los ojos muy abiertos. No podía mentir. Le dije que era grave. Me ayudó a llegar al tronco, luego desapareció entre los arbustos. Quise seguirla, mantener el control, pero no podía pararme. Regresó minutos después con un montón de ramas y un fragmento de lona que guardamos bajo la tienda. Lo arrastró sobre el lado doblado, lo aseguró con piedras, luego comenzó a reconstruir el fuego, ramitas secas. Primero, luego alimentándolo con cuidado, con agujas húmedas para el humo. La observé atónita, tranquila, enfocada. Me trajo agua. Compartió las bayas que había recogido. Secó mi chamarra empapada junto al fuego y me la puso como manta. «Estamos bien», dijo suavemente, repitiendo las palabras que yo le había dicho. Solo que ahora no estaba segura de a quién intentaba convencer. Esa noche no podía mantener el peso fuera de mi tobillo. Clara me ayudó a entrar a la tienda y se sentó a mi lado, acariciando la oreja de su conejo de peluche con una mano mientras sostenía la mía con la otra. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo. Quise decirle que no me sentía fuerte, pero no lo hice. Solo apreté su mano de vuelta y esperé a que pasara la tormenta. No sé por qué no lo pensé antes. Tal vez el dolor nubló las cosas, o tal vez parte de mí no creía que lo necesitaríamos. Pero mientras estaba sentada en el silencio húmedo, con el tobillo palpitando y el fuego apagándose, el recuerdo emergió claro como un silbato. Había una torre de vigilancia de incendios abandonada a unos 2,5 kilómetros de aquí. La usábamos en mis primeros años como guardabosques, cuando la radio aún era nuestra conexión vital. No había sido ocupada en más de una década, pero la estructura debería estar en pie. Tal vez incluso la radio de manivela si no se había oxidado. No le dije mucho a Clara. Solo que teníamos un lugar más para intentar. Me ayudó a reunir lo necesario: linterna, agua, migajas de comida seca que guardamos en una bolsa de tela. Rasgué el forro de la tienda y fabriqué una honda improvisada atándola alrededor de mi cintura como un arnés. Clara se subió demasiado cansada para discutir. Usé una rama larga como muleta y comencé a caminar. Era agonía. Cada paso era fuego. El bosque parecía interminable. Tenía que parar a menudo para descansar, respirar, pensar. Pero conocía los árboles, la pendiente, la curva del terreno. Conocía el camino. Cuando la torre apareció a la vista casi colapsé. La pintura estaba descascarada, las escaleras torcidas, pero seguía en pie. Orgullosa, esperando. Dejé la honda en la base y cargué a Clara escalón por escalón con sus brazos alrededor de mi cuello. En la cima me ayudó a abrir la trampilla. Dentro el aire era seco y cargado de polvo. La radio de manivela estaba en un estante bajo la ventana cubierta de telarañas. La limpié, giré la manivela lentamente. El estruendo de la estática sonó. Envié un SOS simple como nos habían entrenado: 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, una y otra vez. Luego me hundí en el suelo con la espalda contra la pared, Clara a mi lado. Apoyó su cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Seguíamos vivas. Magulladas, frías, hambrientas, pero vivas. Y finalmente no estábamos silenciadas. La luz de la mañana atravesó las ventanas de la torre de vigilancia suave y fría. No había dormido. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler, y Clara estaba acurrucada a mi lado, respirando superficial pero constante. Giré la manivela una última vez,
y envié la señal. No sabía si la habían recibido, pero tenía que creer que sí. A mediodía lo escuché un zumbido en el aire. No viento, no pájaros, algo más pesado. Un murmullo mecánico creció hasta convertirse en el ritmo inconfundible de un helicóptero. Saqué a Clara de un tirón. Subimos al borde agitando una tira de tela. El viento de los rotores nos golpeó un momento después. En 10 minutos aterrizaron en un claro cercano y 2 guardabosques subían las escaleras de la torre. Todo después fue un borrón. Preguntas, mantas, sueros, una camilla para mí, oxígeno para Clara. Cuando preguntaron qué pasó, di la versión más corta que pude. Mi hijo nos dejó aquí. A propósito, en el hospital, mientras Clara descansaba, le entregué el teléfono al oficial. Le mostré la nota de voz y la bolsa seca con el relato escrito. Preguntaron si necesitaba más tiempo. Negué con la cabeza. Llamé a mi abogado desde la habitación del hospital. Mi voz estaba tranquila. Activa el documento 11, dije. Efectivo de inmediato. Esteban ya no es mi heredero. Las consecuencias fueron rápidas. Esteban había intentado acceder a mis cuentas 2 días antes. Eso, junto con la nota de voz, el abandono y el testimonio de Clara, fue suficiente. Lo arrestaron en una gasolinera a las afueras de Hermosillo, intentando empeñar equipo de campamento. La hoja de cargos decía intento de homicidio, peligro infantil y fraude. Su foto policial apareció en las noticias locales. Ojos vacíos. La misma sonrisa que solía convencerme. No hablé con él. No quise. La ley hablaría por mí ahora. Cuando la enfermera llevó a Clara a mi habitación esa noche con las mejillas sonrojadas por la fiebre, pero los ojos claros, extendió la mano hacia la mía. Lo logramos, susurró. Sí, le dije mientras la televisión del pasillo mostraba la audiencia de Esteban. Y ahora nos toca a nosotras. La fecha del juicio se fijó 6 semanas después de su arresto. No asistí. No lo necesitaba. Mi declaración ya había sido leída en el registro. La nota de voz, ese delgado fragmento de sonido que nos salvó ahora, era la prueba A. Él la escuchó de nuevo, esta vez en un tribunal abierto con extraños observando. Eso era todo lo que quería que heredara. A través de mi abogado, hice que el resto fuera oficial. Mi propiedad, incluyendo la cabaña y el terreno alrededor, iría a una fundación que apoya la recuperación de traumas para mujeres y niños. Los papeles se firmaron antes de que saliera del hospital. Se sentía correcto. Algo bueno surgiendo de lo que él intentó enterrar. Cuando vinieron los reporteros les di una sola respuesta. Me dejó con silencio, dije al micrófono. Yo le dejé con pruebas, sin más explicaciones, sin discursos, solo hechos. Clara estaba a mi lado, su mano en la mía, parpadeando contra las luces de las cámaras. Podía sentir lo firme que se había vuelto, más fuerte, más callada, no intacta, pero ya sin miedo. Días después recibí la confirmación de que Esteban había sido sentenciado, 8 años, elegible para libertad condicional en 5. Pedí que no me enviaran cartas, no quería disculpas, no quería explicaciones, solo quería distancia. Esa noche Clara y yo nos sentamos en la sala de nuestro alquiler temporal, un espacio aún demasiado limpio, demasiado silencioso. Ella trabajaba en un dibujo mientras yo tomaba té y miraba por la ventana. Las luces de la ciudad se sentían ajenas después del bosque, pero seguras de una manera que los árboles nunca volvieron a ser del todo. Pegué el borde de la taza a mis labios y susurré lo último que necesitaría decir sobre él. Sobreviví al desierto, dije. Él no sobrevivirá a la verdad.